Vamos a iniciar nuestro tradicional panel cuando tenemos nuestros invitados internacionales. La verdad que nos sentimos muy honrados de tener al profesor Bolívar con nosotros esta mañana, que viene a ratificar parte importante de las líneas de trabajo que como fundación hemos venido planteando y colaborando con muchos de ustedes en los últimos 10 años. Hemos seleccionado a los panelistas de hoy queriendo representar, entendemos, a gran parte de los asistentes que están en la sala. Voy a partir por mi derecha. Carlos Enríquez. Carlos es director de educación de la comuna de Maipú. Ustedes saben, una comuna grande desde el punto de vista de sus capacidades, pero al mismo tiempo muy diversa en sus compensaciones también dentro de las escuelas. Tiene escuelas de distinto tipo. ¿Ahí? Escuelas de distinto tipo, colegios técnicos profesionales, liceo, tiene un liceo de excelencia, tiene escuelas distribuidas en sectores urbanos, pero también muy periférico a lo rural. Por lo tanto, la comuna de Maipú para nosotros es bastante representativa de lo que vamos a conversar esta mañana. A su izquierda, Mariana Elwin, bueno, todos la conocen muy bien, exministra de Educación y actualmente es la presidenta del Consejo de Certificación de la Calidad de Gestión Escolar, que está asociada a la Fundación Chile y que hoy día ha entregado y da marco los premios que en la mañana partimos en este seminario. A mi izquierda, Rosa del Valle, directora, o sea, el foco de toda nuestra conversación, discusión, reflexión. Ella representa, directora del Liceo Carmela Carvajal, ella representa lo que todos nuestros esfuerzos, nuestros estudios, nuestras sistematizaciones, y ella en sus preguntas y en sus comentarios pretendemos que represente también a los directores presentes en esta sala. Y al lado de Rosa, Pilar Romaguera, ex subsecretaria de Educación, investigadora y actualmente decana de Educación de la Universidad de las Américas. Y bueno, quien me corresponde coordinar es Mario Uribe de la Fundación Chile, que algunos ya me ubican. Yo partiría preguntándole al doctor Bolívar lo siguiente. Fíjese que nosotros hemos estado intensamente en los últimos años y probablemente de manera particular del año 2006, donde tuvimos un hito importante que fue la movilización de los estudiantes, trabajando muy fuertemente el tema de la calidad de la educación, siendo muy exigente en nuestros análisis, a veces desconociendo procesos interesantes y avances que hemos tenido durante estos años. A mí me gustaría, como para partir, preguntarle cómo se ve desde Europa la evolución del sistema educativo en América Latina y en particular en Chile. Sí, bueno, en general, y voy a dar la opinión no solo desde Europa, sino desde España, desde la que hablo, yo creo que la relación con Iberoamérica pues es constante. Yo creo que, por ejemplo, el intercambio que están habiendo de estudiantes, de profesores que van a hacer el doctorado, de intercambio de ideas, etcétera, pues está dando lugar a una comunidad. Es curioso que perspectivas que hoy he compartido yo en la conferencia, pues ya la habéis compartido anteriormente aquí, lo cual indica pues esa relación entre uno y otro que hay. Por otra, el esfuerzo que está haciendo, ahora vamos a hablar de Iberoamérica en general, de acuerdo con lo que cada país puede en educación, es muy relevante, ¿no? En el que además de Chile, ahora después hablaré, pero sobre todo asombra el esfuerzo que está haciendo también Brasil, paralelo al desarrollo de su economía. Me parece un paso muy importante y así lo he comunicado, las metas 2021 que a través de la OEI se han fijado para la generación del bicentenario, ¿no? La educación que queremos. Ojalá haya medios para... Ha habido un compromiso inicial, ¿no?, en la reunión en Mar del Plata, pero ojalá se puedan esos estándares, que significaría unos básicos para toda la población iberoamericana, determinados en términos también de competencias, haya medios para poder, en aquellos lugares en los que más se necesite, llegar a conseguirlos, ¿no? Y bueno, en Chile yo creo que hay varias cosas que desde tiempo, yo he estado otra vez y he tenido varias relaciones, asombran, ¿no? Por una parte, yo creo la apertura dentro de los diferentes países, la apertura que ha tenido al mundo, ¿no? ¿Qué podemos aprender para hacerlo mejor, ¿no?
Ya en la época que yo estuve, y hace 98, pues algunos de los grandes profesores estaban viniendo a Chile y abriendo perspectivas, etcétera, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? Porque no podemos vivir de modo autárquico en el mundo en el que estamos. También en eso implica, ¿no?, que podemos aprender de otros a hacerlo mejor, ¿no? Por otra, el esfuerzo, yo creo, y sin que sea una alabanza, ahora voy a hacer algún tipo de crítica desde mi opinión, el esfuerzo que, paralelo a su desarrollo, puesto que también siempre la educación es dependiente del propio desarrollo, se ha hecho en los últimos años en educación. Y lo que más asombra de cara al mundo es el experimento que se estaba haciendo, por una parte, con la municipalización y por otra, sobre todo, con la presión por el rendimiento y por el control de los resultados, ¿no? En ese aspecto yo creo que Chile, pues, para bien o para mal, digo, para ver las insuficiencias o las mejoras que puede aportar, es un caso único en el mundo iberoamericano, ¿no? También en relación con España. Y bueno, ahora está hablando, ya lo tengo yo en mi opinión, pero ahora en el café he estado con algunos profesores y ellos se quejaban, y yo también me parece que tenía esa opinión, de que, por ponerlo en relación con mi conferencia, y con eso termino esta panorámica breve, si bien el control por los resultados pues es una perspectiva que ya se tenía en Chile y eso puede significar un avance, el tema es cómo se controlan esos resultados. Porque si al final se convierte en un modo burocrático, lo que queríamos decir como otro modo, una mayor capacidad y una capacidad para hacer las cosas y luego en función, pues sí, hay que dar cuenta, como institución subvencionada que somos o pública, de aquello que hacemos y también por el propio rendimiento o en fin, la mejora de los aprendizajes de los ciudadanos que tenemos. Pero si lo hacemos por una parte burocráticamente, la virtualidad que tenía por un lado la hemos perdido por el otro, ¿no? Los profesores se subordinan a enseñar solo aquello que tenga repercusión en lo que miden finalmente los test, ¿no? Yo el otro día en una universidad que estuve me contaban desde la Facultad de Educación este problema y ahora siempre venía un poco a decir, oponernos a los resultados en el panorama de política educativa que he dibujado es una política contracorriente, los tiros van por ahí. El tema es, no nos oponemos a los resultados, sino al modo como se controlan los resultados y a lo que se incluye en esos resultados. Esa no es toda la educación que debemos ofrecer y, por tanto, no se nos puede valorar por solo esa parte cuando estamos haciendo también otras cosas. Bueno, solo eso quería decir. Muchas gracias. Vamos a partir por mi izquierda y la primera pregunta la hará Pilar Romaguera. Gracias por la invitación. La pregunta la voy a plantear desde el punto de vista de la formación docente, de la formación de los profesores. Y en su charla usted planteó conceptos muy importantes y yo me voy a tomar la libertad de destacar tres: la buena gobernanza de las escuelas, la autonomía de las escuelas y el liderazgo educativo. Y entonces la pregunta es cómo se forman profesores y directores para escuelas que tengan estas tres características. ¿Cuál es el mensaje que les tenemos que dar a las facultades de educación que forman profesores y directores? La verdad es que voy a extender un poco la pregunta a raíz de su misma presentación, porque usted señaló una lección que podríamos decir que es muy dura sobre cómo se eligen los directores, que no pueden ser elegidos por la propia comunidad educativa. Y entonces uno podría ampliar la pregunta y reformularla como cómo se forman y eligen o seleccionan a los profesores y directores de las escuelas que deben tener estas tres características: buena gobernanza, autonomía y liderazgo. Bueno, en primer voy a conjugar las dos dimensiones de profesores y de directores. Y la formación de profesores, el otro día hablando también en una facultad, decía yo, pues es un problema, ¿no?, de cómo lograr hacerlo bien, aquello que queremos. Y por otra parte, la formación de los profesores se ve como la solución a todos los problemas, ¿no? Si queremos esto, es que hay que cambiar la formación, es que les falta formación, es que dando formación, ¿no? Cuando la formación es un elemento, pero no es todo de que una escuela funcione bien. Pero una cosa es clara, ¿no? Yo creo, y máxime por lo que conozco del sistema chileno, es deben ser seleccionados y deben ser acreditados como profesores los mejores profesores, ¿no?
eso es evidente. Digo el sistema chileno porque al final cualquier profesor que sale de la facultad, si está acreditado como profesor, puede ser profesor, ¿no? Hay en otros países como en España que tiene que pasar un filtro de una oposición. No basta, en algunos casos, en los colegios privados no tiene que pasar una oposición, pero en fin, no basta solo. Desde esa perspectiva me parece debemos acreditar que los planes, no solo el plan como documento en las facultades de educación, sino el plan como desarrollo es un buen plan y desde esa perspectiva garantiza que los profesores que egresan de las facultades están bien preparados, ¿no? Porque queremos a los mejores profesores. Y por supuesto hay otro tema que además tiene actualidad ahora en Chile y que el tema es cómo se haga, pero en principio es una perspectiva que comparto y que además a nivel internacional hay también un informe más reciente, McKinsey, que dice los mejores países tienen a los mejores profesores, pero no solo porque los forman bien, sino también porque eligen a los mejores alumnos para que sean profesores, ¿no? También es verdad, ¿no? Lo que puedes hacer en una escuela de educación depende del alumnado que tienes, ¿no? Y muchas veces y en España también pasa, cuando la profesión está desprestigiada y aquellos que se van a profesor son, por decirlo así, los que notas más inferiores han sacado y no pueden entrar en otras facultades, pues el material de partida es un material cuyo esfuerzo para mejorar es más difícil. Ese sería un poco el tema. Lo digo eso en relación con primar lo que ahora se llama beca de formación, etcétera. En principio es una línea. Otro tema es cómo se haga eso, pero en principio es una línea a cómo atraer para que sean docentes los mejores, unos buenos planes de estudio en formación inicial, y para que eso así sea tenemos que ver cómo se desarrolla, puesto que será evidente que no en todos los sitios el plan y el modo como se desarrolla acredita a los profesionales que salen con el título como buenos profesionales. El tema de la dirección escolar y la formación para la dirección es un asunto complicado, ¿no? Porque entran diferentes variables. El director debe ser una persona ajena docente y por tanto tenga una formación inicial propia y el docente otra. Y estas preguntas además no se pueden responder en el vacío, porque en Inglaterra se hace así ya, pero cada país tiene su propia tradición y no puede variarla, pero no puede romper e ignorarla enteramente, ¿no? Porque si rompe con ella y la ignora, eso no va a calar, por decirlo así, no va a echar raíces, ¿no? en la situación. Entonces hay determinadas trayectorias en las cuales no se pueden romper del todo, ¿no? Y una es esta, sí, yo creo que desde la perspectiva del liderazgo pedagógico, el director tiene que haber tenido una relación con la docencia, ¿no? Tiene que tener una experiencia docente y que sea solo director cuando es director o también al mismo tiempo comparte algunas obligaciones docentes o no, depende también de cómo lo organice. Y si el director tiene que ser, desde la perspectiva del liderazgo pedagógico, es más defendible que él mismo haya sido docente y entienda de la docencia, entonces desde esa perspectiva la formación ya es más complicada, porque por una parte estaría la formación docente y por otra la formación para la dirección, ¿no? Y el situar eso sería, si para acreditarse o para ser elegido o seleccionado como director hay que tener unos requisitos previos de competencias docentes. Yo creo que hay también un cierto acuerdo, el propio programa de la OCDE al que me he referido, hace falta una formación inicial para docentes, es decir, que aquel que acceda a la formación, que acceda a la dirección, tiene que tener las competencias que debe ejercer, no son las mismas que un mero docente, es así. Y eso exige, desde esa perspectiva, que a través de la Facultad de Educación, de formación de posgrados o en fin, la administración educativa, como entienda que es mejor, se tenga. Y en esa formación es importante tener presente que ya estamos con adultos con una experiencia profesional de vida y no puede, por decirlo así, solo ser, pienso, y así está acreditado en los mejores programas, una formación de determinados cursos de conocimientos, de gestión, de determinados procesos de desarrollar en la escuela. También tiene que ser una formación práctica, y nunca mejor dicho, y una formación práctica que
se vea apoyada en los primeros años de ejercicio y sobre todo el primer año de ejercicio de la profesión. Ayer en un diálogo que teníamos en la Fundación Chile salía a relucir el papel que pudieran tener unos buenos tutores, y esos tutores sin duda tendrían que ser buenos directores, ¿no?, que han ejercido como dirección, que en relación, y esto habrá que conjuntarlo con la propia formación inicial, pero se apoyaran mutuamente, ¿no? Hemos de pensar que aquí no estamos ante alumnos que han ingresado en la facultad y lo estamos preparando, no, estamos desde la perspectiva de que ya sea un docente que a su vez se va a dedicar a las tareas de la dirección, pues sería esta. Y por qué no, también hay que cuidar la formación continua, ¿no?, de los directores, sin duda, porque pues bueno, hay determinadas cuestiones que hay que ir difundiendo, determinados procesos que hay que ir mejorando, modos de llevar los centros, ciclos de mejora, etcétera, en los cuales tienen que ser socializados, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que esa sería un poco alguna de las líneas sobre este tema complicado de si queremos los mejores profesores, tenemos que preocuparnos por los mejores alumnos y también buenos programas formativos inicialmente, ¿no? También no hemos hablado de la formación continua de los propios profesores, ¿no?, muy importante, y sobre todo una formación continua que repercuta en la propia práctica. En España, y por lo que hablaba, parece que un problema igual tiene en Chile, no siempre la formación continua, se tienen muchas horas de formación en una evaluación que nos hacía la OCDE, y sin embargo lo que según los profesores repercute en su práctica es muy escaso, y eso cuestiona los modos mismos de formación escolarizada que estamos haciendo en la formación continua, ¿no? Pero vamos, la formación inicial, la formación continua de los profesores y el tema de la dirección, si la dirección debe ser un cargo y una función desde alejada y digamos independiente de la docencia. Los países anglosajones lo tienen así, pero tienen más un director gestor, claro, porque algo así como diferente de la docencia a lo que te llevas a un director que gestione bien el centro. Pero si queremos que no basta la gestión, o que la gestión tiene que ser repartida, ese es otro tema, dentro del equipo directivo, y el director, como director, tiene que estar un poco por encima, supervisando y alentando determinados procesos, entonces de esas coordenadas un gestor solo no nos basta, y la formación sola para la gestión, en ese sentido tampoco, ¿no?, sino que nos hace falta un conocimiento de la docencia y, por tanto, un director que también haya sido docente o siga siendo docente o tenga que ver con esa docencia, lo que no implica que por el hecho de ser docente y docente experimentado ya esté capacitado para ser director. Esta ha sido la idea que he tratado de defender. Ok, vamos a hacerlo así, cada uno de los panelistas va a hacer una pregunta y luego vamos a abrir también para, si quieren, puntualizar algunos de los temas tratados. Seguimos con Carlos Enrique desde la perspectiva de un sostenedor. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Profesor, yo quisiera poder consultarle de la perspectiva de los directores en su relación con las corporaciones, en este caso en la figura que tenemos en nuestro país, donde tenemos los sostenedores públicos y también los sostenedores privados. Usted que ha colocado en el centro la gestión, pero al servicio de los aprendizajes, ¿cómo en conjunto en esta relación, si pudiese comentarnos qué consideraciones cree usted que son fundamentales en esta articulación, en el caso chileno, sostenedor-director, para efectivamente poder implementar lo que plantea desde la perspectiva de este proyecto de acción conjunta, desde este proyecto, desde la implementación y con foco? Y adicionalmente, un poco enganchándome de esta pregunta, si hay alguna experiencia de las que usted ha visualizado, pudiese contarnos algún ejemplo de esta articulación con otro nombre, a lo mejor en Europa, que pudiese darnos luces de algunos elementos centrales al alero de poder coordinarnos entre sostenedores, con directivos, para finalmente también hacernos cargo de muchas veces la resistencia al cambio que tenemos todos, desde nuestro rol y nuestra función en el sistema educativo chileno, donde nos cuesta cambiar, donde nos cuesta salir desde lo burocrático y colocar en el centro los aprendizajes, una nueva forma en definitiva de gestionar en función del foco pedagógico y la mejora de nuestros estudiantes.
Sí, cuando he conocido yo el sistema chileno, la municipalización, y dentro de la municipalización el papel que le cabía desempeñar a los sostenedores, ¿no? Y dentro de este planteamiento, y esto ya ha sido último, cuando venía aquí me planteaba ya, pero este papel del sostenedor es clave dentro de esa perspectiva de cómo mover pedagógicamente a los centros, ¿no? Es evidente, ¿no? Sin embargo, contrastando con algunas lecturas que había hecho y luego ya hablando estos días con el papel que tiene, pues el papel es un poco administrativista o de mera gestión, ¿no? Pero no tiene capacidad para intervenir pedagógicamente en los centros. Hemos defendido aquí que la gestión va unida a lo pedagógico, ¿no? Y que un discurso que solo mantenga lo pedagógico, pero no cambia nada de las estructuras, de cómo eso pueda ser llevado a cabo, a la larga se queda solo en un discurso, ¿no? Porque, por decirlo así, no basta proclamar que debemos hacer, sino que hay que cambiar las cosas para que tengamos que hacer, ¿no? Que es diferente, ¿no? Es las estructuras las que, en último extremo, deben obligar a las personas a que ya no pueden seguir haciendo lo que hacían, ¿no? Y en la medida en que el sostenedor tiene un importante papel en la gestión va unida a lo pedagógico y uno y otro se subordinan. Yo creo, no lo sé cómo se está haciendo, pero si ahora se está proclamando con motivo del nuevo proyecto de ley el tema del liderazgo pedagógico, también hay que entrar en el papel que tengan que tener nuevo, ¿no? Con nuevas atribuciones los sostenedores, ¿no? Porque es evidente, y ese papel iría ahora. A nivel de experiencias parecidas, en España no tenemos esta municipalización ni ese papel, y es escaso. Lo que sí lo hay, y bueno, la Fundación Chile ha tenido recientemente un simposio, lo que sí hay en el ámbito anglosajón, el tema del distrito, ¿no? Y aquel que es encargado del distrito. Esa sí es una experiencia que podemos aprender, porque es una situación no igual, pero parecida, ¿no? ¿Qué papel tienen los encargados del distrito pedagógico, ¿no? Y de gestión a la que pudiera ser aquí parecido al papel del municipio y el sostenedor de la educación del municipio en educación. Pero vamos, así a grandes rasgos se diría en este nivel pedagógico en el que hemos destacado lo de la gestión va unido a lo pedagógico, ¿no? Y cambiar lo pedagógico significa cambiar la gestión, etcétera, ¿no? Yo creo que una línea importante es promover entonces una cierta coordinación o red entre las escuelas. Se hablaba de que extender el que una escuela, un establecimiento solo no puede, pues si en algo hay que extenderlo es los que pertenecen al propio municipio, ¿no? Y desde esa perspectiva, igual que hablábamos de un liderazgo distribuido, compartido, pues ahí estaría el tema, ¿no? E incluso con los problemas que esto tiene, ayer lo veíamos, de a veces la cierta competencia entre centros, ¿no? Pero el sostenedor tiene que estar por encima de la competencia entre centros. Lo que debe de querer es que todos los centros de su municipio funcionen bien, yo creo, ¿no? Y desde esa perspectiva promover un intercambio de prácticas y de buenas prácticas entre sus propias escuelas, aun cuando pueda haber algún tipo de resistencia. El director está centrado en su escuela o en su establecimiento, pero a veces tiene demandas que no las puede satisfacer con su propio... Y podemos acudir a otros lugares y a otros apoyos, pero entre esos lugares y apoyos estaría la figura intermedia del sostenedor, que dice, pues eso funciona bien en esta escuela y podemos hacer un intercambio de esta escuela a esta, que digamos, por ser una instancia que está por encima, pienso, de cada uno de los establecimientos. Pero en fin, en la línea esta que he planteado yo y que ahora preguntabas, Carlos, estaría el tema, si decimos hay que fortalecer el papel de los directores, paralelamente tendríamos que fortalecer pedagógicamente y unido una y otra, porque no se pueden separar, hay que fortalecer el papel de los sostenedores, yo creo, y el papel de los sostenedores pedagógicamente, ¿no? Desde esas coordenadas. Y en una línea pues casi común y a lo que hemos hablado del liderazgo educativo o pedagógico. Ok, muchas gracias. Seguimos con nuestra directora, Rosa del Valle. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Fundación Chile.
Bueno, yo fui invitada como directora. Mi colegio, afortunadamente, en este momento tiene muy buenos resultados académicos, pero no siempre fue así. Y es grato poder escuchar aquí a don Antonio Bolívar, porque muchas de las situaciones que presentó, muchas de las informaciones, conocimientos y experiencias nos tocan por el gran esfuerzo que tuvimos que hacer a lo largo de los años para lograr el sitial que tenemos hoy, y que tenemos que seguir trabajando, a lo mejor más que aquel entonces, cuando nos iniciamos con 150 alumnas y hoy tenemos 1.867. No creo representar a toda la cantidad de directores, porque cada centro educativo tiene su propia historia, y sus propias necesidades, sus propios problemas a lo largo de Chile. Pero sí quiero hacerle una pregunta que a lo mejor, pensando en todos, podría usted ayudarnos. El gran desafío y dilema que tenemos los directores es cómo conciliar y cómo responder a las altas exigencias internas y externas de alcanzar calidad educativa, con aprendizajes significativos, por supuesto. Y también se nos pide que tengamos resultados exitosos. Tenemos las mediciones a las cuales respondemos año a año, que son las mediciones del CIMSE y la PSU. Además de desarrollar un fuerte liderazgo pedagógico y varias estrategias de compromiso de la comunidad educativa, ¿qué prácticas y competencias nos recomienda usted potenciar para el logro de los resultados esperados? Sé que en parte usted ha contestado esta pregunta, pero a lo mejor hay algo que, en consideración a la cantidad de directores que hay aquí y muchos profesores también, nos podría dar, en base a la experiencia, porque la verdad que yo creo que hemos tenido mucha formación teórica, pero es importante cómo se hace todo esto en la práctica. Así que, señor don Antonio. Muy bien, muchas gracias. Cuando me comentaba María Uribe que iba a haber una directora, digo, eso está muy bien, ¿no? Porque a veces nos proclamamos que digo, los profesores la importancia que tienen ya, pero a la hora de la verdad, pues no le damos el papel. Estamos hablando de estos problemas, una persona como usted, que lleva toda una larga trayectoria, ¿no?, y valiosa, pues digamos, debe estar para hablar también desde su perspectiva de esos problemas. Y qué bueno ver cómo un centro va creciendo, ¿no? No por la sola labor de uno, ¿no?, pero en la que uno ha estado, ¿no?, como lo ha ido esta perspectiva, que sin conocerlo bien, pero ha dicho de cómo ha ido, por decirlo así, desarrollándose, ¿no?, creciendo o aprendiendo, porque las organizaciones que aprenden no solo de dentro, sino también con los retos que le va planteando el entorno, en la medida en que va respondiendo ante ellos, ¿no?, por una parte. Y por otra es verdad, y además desde la perspectiva de Chile y de las presiones que en este contexto pues puede vivir un director, es verdad que esto que yo hablaba antes de dilemas o tensiones, planteaba en la pregunta, muy bien planteado, porque es una cuestión acuciante cuando uno está ejerciendo como director, ¿no? Cómo conciliar la presión externa, ¿no?, con obtener buenos resultados, y cómo eso, lo que yo planteaba, al final no lo puedes conseguir si no logras implicar al personal que tienes, ¿no? Y conseguirlo con solo presionándole como director, ahí no vas a ir muy lejos, ¿no? Porque si no quiere hacerlo o no lo es un verdadero problema. Pero esto podríamos decir, ya, pues entonces no sabemos nada de cómo hacerlo. Sí sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y hay buenas prácticas, determinados procesos de mejora, ¿no?, ciclos de mejoramiento, como la propia Fundación, que por otra parte emplea un ciclo que ya está con algunas variantes, pero que en general se ha mostrado, no solo en Chile, sino en otros sitios, con una cierta valía, ¿no?,
pues hay determinados procedimientos que si se cultivan y aprende uno a hacerlos pueden potenciar el propio proceso de mejora, ¿no? Pues hasta ahora no habíamos hecho o habíamos intentado hacer un diagnóstico, pero no lo habíamos hecho teniendo en cuenta tales cosas, y eso es lo que ha dado lugar a que la mejora, y podemos aprender cómo implicar al conjunto de profesores y profesoras o de docentes de nuestro establecimiento para hacer un diagnóstico compartido de la situación, o a partir de los diagnósticos cómo elaborar planes determinados de mejora, etcétera. Lo que pasa es que a veces, y esto también habría que decirlo, todo ese tipo de procesos son muy lentos y por decirlo así, los efectos, resultados que dan, pues no son inmediatos. Pero mientras tanto tenemos la presión política inmediata, que es el problema, ¿no? Y con eso solo dará sus frutos mucho más tarde, digo, y a veces pues puede dar al traste con determinados procesos la presión más inmediata por cómo mejorar los resultados para el año que viene, ¿no? Aquí había que decir también, y yo quería hacerlo, un cierto toque para la política educativa, ¿no? Muchas veces, queriendo conseguir unos resultados, lo que está dando lugar es a anular determinados procesos que pudieran dar lugar a la mejora, ¿no? Que es el tema. Y la presión es necesaria, pero si se queda solo como la presión y la presión impositiva, pues se está quedando con un modo que habíamos dicho antes, pues ya no funciona para la mejora. La educación no funciona así. Y no solo la educación, también otro tipo de organizaciones se han dado cuenta que de esa perspectiva no funciona. Pero yo diría, ese es el dilema, y la única forma de salir del dilema es tenemos que pensar en la escuela, en el establecimiento que dirijo, no en la inmediatez, sino a más largo plazo, ¿no? Y esa solo se puede mantener si se hacen procesos que sean más sostenibles en el tiempo, desde esa perspectiva, que forman parte de un modo propio de trabajar, ¿no?, de los profesores, que incluso el nuevo docente que se incorpora a él pues vendría con los hábitos que viene, pero ya es común que el modo de trabajar que tenemos y tiene que, por decirlo así, someterse a él, etcétera, ¿no? Y yo creo que la perspectiva iría qué prácticas de mejora continua se han mostrado como valiosas y irlas poniendo en marcha en el propio centro, aun cuando siempre esté un poco, por decirlo así, la espada de Damocles, ¿no?, de la presión por dar cuenta inmediata de esos resultados cuando ese tipo de procesos lleva un poco de más tiempo. Gracias. Terminamos esta primera ronda. Mariana. Ya. Yo creo que ha sido muy interesante su exposición, profesor, y yo no sé, quisiera interpretar tal vez a varios, o aquí la mayoría de los asistentes son directores, directoras, miembros de equipos directivos de los establecimientos. Y a mí me hicieron sentido dos ideas que usted, que al menos resonaron más fuertemente en mí. Uno tiene que ver con cuando las cosas se burocratizan, ¿eh? Usted dice, sí, puede haber presiones y prescripciones que son necesarias, pero en procesos que no, o sea, no burocratizados. Y es como la necesidad de que todas las acciones en educación tengan sentido. Y eso vale, lo no burocratizado parece que vale igual para la política pública como para la política dentro de la escuela, para ejercer el liderazgo dentro de la escuela. Y por otra parte, el otro concepto que me pareció muy interesante tiene que ver con lograr este justo equilibrio, este equilibrio tan difícil entre prescripciones y apoyos, entre autoridad y democracia, o sea, que no es contrapuesto, pero que a veces tienden a planificación y sentido. Yo creo que ahí hay algo que creo que al final son como los nudos difíciles de
de desatar, porque tendemos a balancear, a equilibrar la balanza desigualmente. Entonces, yo quisiera que a lo mejor, recogiendo esas ideas, como si usted nos pudiera como dar algunas recomendaciones así a los directores de cómo conciliar construir comunidad, ser democrático, con tener horizontes, tener normas, tener planificación. No sé, creo que ahí hay un conflicto de una cosa difícil de lograr. Sí, me parece interesante. Vamos a ir señalando algunas de las cuestiones. El problema y la vivencia, igual en Chile que en España, pues el problema de una perspectiva burocrática es que al final se exige una determinada cosa, pero esa cosa queda en un documento, ¿no? Y ahora estamos en España después de la perspectiva de la Ley General de Educación, de la LOSE, hay que desburocratizar la educación, ¿no? Y como yo pregunto, ¿pero quién la ha burocratizado? Pues la administración que está diciendo ahora que hay que desburocratizar, ¿no? Es decir, exigió por querer determinados proyectos que querían ser propios, por ejemplo, proyecto educativo propio del centro, proyecto educativo institucional que llamáis aquí, o proyecto curricular, pero a la hora de la verdad exigió que todos lo hicieran en el mismo plazo, con el mismo tiempo y con los mismos apartados, ¿no? Pues ya lo tienes, ¿no? Es que no queremos solo documentos, pero tú tal y como lo has planificado, es solo un documento, ¿no? Recuerdo que en muchos cursos de formación de profesores había cómo elaborar, se llamaban así, cómo elaborar el proyecto tal que había enviado, que ahora demandaba la administración. Pero bueno, cuando lo planteas así, cómo elaborar tal, pues ya lo están diciendo, ¿no? Solo para un papel. Y en educación no estamos para rellenar papeles que además disminuyen el tiempo necesario para otras tareas más importantes, como se quejan con razón a veces los profesores, ¿no? Sino para elaborar documentos que sean expresión de procesos y que sirvan para lo que estamos haciendo, ¿no? Y a veces, por la perspectiva de que lo hagan, llegamos a... ¿Por qué es Es que si lo dejamos abiertamente, pues unos lo harán y otros no lo harán. Pero entonces decimos todo igual, lo cual cada uno tiene sus procesos y no puede ser todos igual para la fecha tal, tienen que entregarlo, y por otra, no se puede sobreregular, que además desprofesionaliza, que es el problema también, como antes señalaba, ¿no? Porque es cumplir más que ver qué aporto yo, cómo regular la educación. Y esto es muy importante en nuestros países decirlo, ¿no? Que las mejores intenciones se pierden enteramente cuando al final quedan solo como burocracia, ¿no? Y burocracia en el sentido de documentos, que además paradójicamente en los últimos tiempos, por unas razones y otras, se han incrementado, ¿no? Hasta niveles increíbles. Y unido a ello está el tema de, pero a pesar de todo no podemos dejar a lo que quieran los profesores, se comprometan los centros, etcétera, ¿no? Y cómo hacer ese equilibrio. Dijéramos, si la educación, y en los últimos tiempos esto se ha destacado cada vez más, ¿no? La pasión, el papel que juega la pasión, la entrega, la emoción, hasta el propio director, aquí estuvo en este mismo acto Ken Leiboy, decía una vía emocional para entrar en ejercer el propio liderazgo, ¿no? Y es verdad, se ha destacado eso. Y esto que yo decía antes, si sabemos que es una verdad aceptada, porque cada uno la vive, que la buena educación que des un día, una hora, depende de la entrega, el compromiso, la ilusión, etcétera, que se tiene, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, eso hay que cultivarlo en cualquier caso, ¿no? Y nos tenemos que preguntar en qué medida aquello que estamos haciendo, ¿no? Que tenemos que regulamos, que tal, viene a potenciar o viene a aniquilar, porque si viene a aniquilar, entonces lo que ganamos por un lado, más importante, lo perdemos por el otro, ¿no? Es un poco el caso. Y en cualquier caso, si tiene que haber, yo creo que es lo más potente, si tiene que haber controles, y los tiene que haber, porque una buena educación para todos, tenemos que saber si ese todo está siendo satisfecho. También tiene que ir paralelamente, no para, por decirlo así, atemorizar al personal, sino para capacitar a ese personal para que lo llegue. Pues por el problema de los alumnos que tenéis, por el contexto en el que estáis y por
en fin, los déficits estructurales que tenéis, no habéis llegado a más. Esto lo que nos sirve es para ver qué diagnóstico tenemos que hacer y qué apoyo suplementario de la Administración tiene que haber. Y el aspecto ese amenazante que tiene la evaluación externa tiene que perderse, porque no es para, por decirlo así, cualquier perspectiva de temor o de tal, sino la perspectiva de que se viene a controlar, pero para ver qué medidas hay que tomar aquí, y no solo nosotros, o a lo mejor nosotros, pero también con apoyos externos para mejorar la educación. Yo creo que desde una y desde otra eso nos lleva a, por una parte, y ayer en un diálogo salía, la Administración tiene que confiar en los que llevan la educación, ¿no? Los que llevan la educación en sus centros, en el profesorado y en sus directores, ¿no? Es verdad que puede haber después, me tienes que dar cuenta de lo que has hecho, pero en principio te tengo que dar confianza para que lo hagas, ¿no? Creyendo que tú tienes más capacidad para hacerlo que yo, que estoy, yo me refiero a la Administración, que estoy fuera de las necesidades, vivencia y tal que tiene. En ese sentido en el que de verdad se debe de tomar la palabra, que también es por otra parte confusa, porque es muy amplia, de autonomía, ¿no? La autonomía va unida a la capacidad de confianza que se tenga, ¿no? Y creemos que nuestros directores y directoras lo van a hacer bien, ¿no? Y le tenemos que dar medios y sobre todo competencias para que lo puedan hacer bien, ¿no? Y que tomen decisiones propias, porque ellos que están en esto lo ha demostrado, la política, los análisis de la mejora, quien mejor puede tomar las decisiones, como por otra parte es obvio, es quien está en la situación, ¿no? Porque tiene variables que es el que está fuera, y además el que está en la situación, cada centro es un mundo, cada establecimiento es un mundo, entonces no caben soluciones uniformadas para todos. Puede haber marcos comunes para todos, pero luego aspectos específicos cada uno que los tiene que tomar, ¿no? Y esa autonomía y esa confianza y esas capacidades, que además es lo que quita la burocracia, porque entonces ya no son uniformadas para todos, ¿no? Sin embargo, no negamos que a lo que salga y a lo que cada uno haga. Esto es lo que yo he tratado en la conferencia. No, eso tampoco es así. Pero cuidado, a ver si por no querer y no confiar y tal, lo que has hecho es que tienes un sistema burocratizado que no eres capaz, desde esa perspectiva, de moverlo a una mejora más continua, ¿no? Este sería un poco. Muchas gracias. Como lo había anunciado, vamos a abrir entonces algunas preguntas adicionales para ir poniendo términos. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad. Quizás continuando un poco con la que fue la respuesta previa y tomando una frase que usted señaló en su presentación de que hay un desengaño con las reformas top-down. Sí. Y entonces aquí viene una pregunta más bien desde el punto de vista de las políticas públicas o de la formulación de las políticas públicas. ¿Cuáles son las que usted dice las reformas no calan en las escuelas? ¿Cuáles fueron las reformas que no calaron en las escuelas? Si pudiéramos avanzar en eso, ¿fueron las reformas curriculares no calaron? ¿Los programas? ¿Las intervenciones del Ministerio de Educación? Y si no hay una cierta paradoja con lo que estamos planteando a continuación, porque ahora estamos diciendo requerimos una reforma que ayude a la gobernanza y a la autonomía de las escuelas. Y si esa reforma no va a tener que ser impulsada también desde el centro, en este sentido, esto es muy relevante para la actual discusión en Chile, ¿cierto? Porque si lo que se requiere es una reforma en los modos de regulación, nos acercamos a, por así decirlo, una reforma más institucional, que es la discusión que hay actualmente en el Congreso. La discusión de la ley de la agencia y de la superintendencia, uno lo podría ver en ese sentido. Son reformas que cambian los sistemas de regulación para permitir que haya más autonomía en las escuelas. Y finalmente, ¿qué es lo que requerimos para avanzar a ese nuevo tipo de regulación? Una regulación más horizontal, una regulación más basada en el compromiso de las escuelas. Sí, ha habido muchos análisis en los cuales pues se habla de las olas de reforma como olas que pasan. Al final estamos tan mal como estábamos antes, pero no pasa nada. Para el político es buenísimo que esté mal la situación, para el nuevo político, ¿no? Porque entonces es el momento para yo hacer mi nueva reforma y bueno, cuando llega a estar mal ya, digamos, he vivido el momento bueno de crear esperanza en la gente en que conmigo va
va a mejorar, ¿no? Y luego, sin embargo, análisis de la práctica docente, de cómo los profesores enseñan y los alumnos aprenden, y ver cómo con esas olas eso ha permanecido básicamente intocado, ¿no? Los profesores siguen, aunque hayan cambiado otros aspectos externos, regulatorios, enseñando, etcétera, ¿no? Esto es el tema de ese desengaño de las reformas estructurales, meramente superficiales, desde arriba, ¿no? Y frente a eso, pues es esa perspectiva de, bueno, por una parte las reformas no deben ser reformas continuas. En España hemos tenido un papel trágico de que las reformas han sido de el gobierno, el partido del gobierno que había, y cuando cada partido gobierna una nueva regulación normativa que arrasa en algunos aspectos con lo anterior, ¿no? Hoy se está defendiendo mucho que el papel no lo defendemos en lo ecológico, se ha transferido a lo educativo, deben ser sostenibles, ¿no? En el tiempo. Los procesos educativos son muy lentos en el tiempo y si queremos mejorar la educación tiene que ser coherente en una línea que se mantenga, que tiene cambios, pero para potenciar lo mismo que iba en esa dirección, ¿no? Y muchas veces, digo, pues se hacen determinadas reformas para dar visibilidad a lo nuevo, ¿no? Que se está haciendo, a parecer que hay cosas nuevas, para que parezcan que son cosas nuevas. A veces son cambios de lenguaje, ¿no? No se puede emplear el mismo término que se empleaba antes, y por eso muchas veces las reformas son también reformas retóricas, ¿no? La última ley en España, por poner un caso, porque además en cierta medida lo compartió Chile, en el proyecto de reforma no aparecía para nada una cuestión que era la educación en valores y temas transversales, ¿no? Y le digo a uno que lo había elaborado, digo, oye, parece raro, y lo hemos hecho a propósito, ¿no? Que no aparezca esa palabra en ningún lado. Pero eso, y hemos tenido entretenidos a los profesores con estas dinámicas un montón de tiempo y ahora no debemos aparecer como nuevos, ¿no? Y entonces no podemos emplear los mismos términos, ¿no? Bueno, ahora se ha dado en llamar educación para la ciudadanía, ya. Pero a veces hacemos creer a los profesores que el asunto es otro diferente, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues al final decimos, solo quedan en moda, en cambios superficiales, pero no afectan, claro, y hemos hecho lo posible para que no afecten en un modo de permanencia. Esto es lo que ha llevado entonces a qué perspectivas tenemos que tomar. Primero, que no sean arbitrarias los sucesivos cambios políticos, y segundo, que se mantengan a lo largo del tiempo, en cierta medida se lleguen a institucionalizar. A institucionalizar es a formar parte de los modos propios de funcionar las escuelas y los establecimientos como organización, ¿no? Y es desde esa perspectiva desde la que, si hay que potenciar a las escuelas, en esta perspectiva que estáis ahora discutiendo en Chile, etcétera, debemos pensar que no es solo una mera regulación externa, sino que es para potenciarla y para que ellas, en cierta medida, ejerzan esa capacidad, y una capacidad que se va a ir viendo potenciada en la medida en que se vea deficiencia en aquello que hemos hecho, ¿no? Esto es lo que yo pienso sobre la cuestión. Muchas gracias. Profesor, usted hace un momento mencionó acerca de los nudos, las problemáticas que surgen al interior del centro educativo y que impiden avanzar hacia una educación de calidad. Y que, por supuesto, también en mi colegio lo vivimos. En un momento nos dimos cuenta que era bueno que hubiera más participación de parte de los profesores. ¿En qué sentido? Si nosotros promovíamos la investigación educativa dentro del liceo, y para ello también pedimos un curso a la Universidad Católica sobre investigación educativa, los profesores solo se fueron dando cuenta dónde estaban los obstáculos, dónde estaban los nudos que no nos permitían avanzar. Y por supuesto, el curso se llamaba Investigación y Acción. Así es que, aparte de investigar y darse cuenta de los obstáculos, los mismos profesores se comprometieron en un programa, un plan de mejoramiento, con estrategias para lograr la excelencia académica que afortunadamente tenemos en este momento.
Y eso estuvo muy bueno, esa experiencia, yo la quiero compartir con todas aquí. Entonces la pregunta es, ¿no cree usted que los líderes en educación deberíamos promover la investigación educativa en los diferentes colegios, escuelas y liceos para implementar las estrategias que mejoren las prácticas docentes? Sí. En la perspectiva que yo he defendido, al final, si una escuela o un establecimiento funciona bien es porque el conjunto funciona bien, lo cual es obvio, ¿no? Pero entonces, si un director quiere llevar a su escuela, no solo por él, sino por la acción conjunta en una dirección así, entonces tiene que establecer determinados procesos por los que se aprenda a hacerlo mejor. Sin ser ese obstáculo para que se acuda a apoyos externos, por ejemplo, el que describe del apoyo externo, que yo creo a veces pues no sabemos cómo hacerlo bien y tenemos que pedir esos apoyos externos. Esos apoyos externos, lo bueno es que no se pidan descontextualizados, como un curso que hay sobre una cuestión que en principio nos afecta a una problemática, a una demanda real del colegio o de la escuela, ¿no? Sino que se piden para una perspectiva concreta que tenemos aquí, que la queremos centrar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, efectivamente, y yo creo que va en coherencia con esta línea de mejora, la verdadera formación, sin quitar formación externa, y la formación externa está al servicio de demandas internas, de demandas colectivas. En España a veces lo tenemos, y en Chile, por lo que veo también, demandas individuales del profesor ya, pero al final no son gustos particulares que tú tienes, ¿no?, el asistir a este curso, sino que son necesidades que tenemos por el puesto que ocupa en la escuela. Yo considero que el liderazgo pedagógico también tiene que entrar en, mira, tenemos este problema, el profesor que mejor me puede servir para este grupo es este que tengo, pero para que lo hiciera mejor debería asistir a un curso de tal cosa, ¿no? Y el director es el que enviaría, o la directora, a ese profesor a ese curso, ¿no? Por supuesto, se lo comunicaría a la administración educativa, las razones que tuviera, pero pues eso es ejercer liderazgo pedagógico también, entrar en la propia formación docente. Pero más allá de esto, estaría, digo, de esa formación, estaría esta de cómo configurar la escuela como mejora. Y desde luego en cualquier proyecto de una perspectiva de investigación-acción también se parte de un diagnóstico, y una de las líneas de ese diagnóstico es muy importante, cuáles son nuestras fuerzas, ¿no? A veces también el grupo tiene que tener unos aspectos positivos para trabajar, ¿no? Y hay que destacar, muchas veces las reuniones de profesores y tal siempre estamos muy mal, ¿no? Pero bueno, aunque estamos muy mal, hemos mejorado y digamos que sea un trampolín para la mejora, pero también cuáles son, y sobre todo lo bueno, para que es que sea compartido el diagnóstico, ¿no? Cuáles son, como decía, nuestras resistencias o nuestros obstáculos. Y sobre todo que sea compartido, porque ese es el punto, la base. La mejora va a depender de nosotros y tenemos que tener, por decirlo así, una línea común de cuáles son y una línea común de que entendemos todos lo mismo por la misma cosa, para después actuar en la misma dirección, ¿no? Y la línea de investigación-acción es muy potente, sobre todo en la línea de investigación-acción colectiva, porque hubo una perspectiva del profesor como investigador individual que a la larga se agota, y es una perspectiva más potente, y de hecho es confluyente con todos los procesos de mejora, por ejemplo el proceso de mejoramiento, el ciclo de mejoramiento que lleva a cabo la Fundación Chile, pero también con la escuela como organización que aprende, etcétera. No obstante, el principal obstáculo siempre sigue siendo el configurar una cultura de trabajo conjunto. Y en esto también hay que decir, nunca podemos pensar que todos estén en la misma línea, si no, nunca comenzaríamos a trabajar. Hay algunos que no, por ahora no podemos con ellos, ¿no? Y entonces, de esa perspectiva, pero sí hay que buscar que estemos una mayoría en esa línea común, y que en cierta medida los proyectos que triunfan es porque una mayoría a la larga se impuso y arrastró a aquellos que en principio eran más reacios o eran más resistentes a apuntarse y a trabajar en la misma línea común. Gracias. Gracias. Carlos. Profesor, en el contexto de que usted hoy día planteó, a la escuela se le exige 1000 cosas, a los profesores se le demandan 2000 cosas, pero poco se le entrega este apoyo, en definitiva, que usted ha planteado,
donde se les pide implementar, pero no se les acompaña en ese implementar. Desde los mapas de progreso, de distintos temas que hoy día se han estado visualizando para mejorar, pero no los acompañamos. Y desde esa perspectiva también la regulación que hoy día tenemos en términos burocráticos, diría que no es solo excesiva, sino que muchas veces agobiante para los equipos de gestión en lo que realizan todos los días. A pesar de eso, hay equipos de gestión y equipos y comunidades de profesores que tienen un plan, que han logrado mayor participación en términos de sus profesores, se han ido haciendo responsables de los resultados en función de ir avanzando, en función de ir en busca de que otros lo hacen mejor que uno, y tratar de movilizar y de hacerse cargo de los resultados, incluso cuando no nos va bien. Pero también lideramos personas, y cuando nos dicen que no lo hacemos bien, que no somos los mejores, resulta difícil poder creerse el cuento para finalmente dar la pelea todos los días en el aula, en un contexto que resulta bastante complejo en el profesor que finalmente todos los días está dando ahí, comillas, la pelea. ¿Cómo poder dirigir, cómo poder liderar a lo mejor algunas luces en ese contexto que para los equipos directivos, para los directores, para los que son parte en definitiva de esta organización, que tienen sueños, que tienen amarra en términos de hoy día, del contexto que hoy día tenemos como política hoy día, pero que siguen teniendo el sueño de que es posible mover esa barrera de mayores oportunidades en un contexto donde día a día, por los medios de comunicación, nos dicen no lo hacemos bien, no mejoramos, no avanzamos? Creemos en que hay que hacerse una autocrítica y hay que mejorar, pero ¿cómo hacemos parte y movilizamos al colectivo en función de ese desafío? Sí. Me parece interesante porque es un problema que vivimos, ¿no? Y a veces común, no solo aquí en Chile, sino igual en otros sitios, porque la educación a veces la hemos conducido o nos ha llevado a unas líneas que tienen que ser replanteadas. Bueno, decía, efectivamente, en los últimos tiempos, antes hablaba yo de eso de desburocratizar, exigimos 1000 cosas a la escuela y no todas son igualmente relevantes, y algunas hacen perder una energía que más valía haberlas puesto en otro lugar, ¿no? Ahora se está digitalizando toda la gestión de los colegios, ¿no? Al principio se proclamaba, estoy hablando desde España, como era una liberación, porque ya todo era programa de informática y tal, y ahora ha sido, pues, un encadenamiento a datos que hay que rellenar, ¿no? Y a un director que, bueno, ahora te lo dicen, me lo tengo que llevar a casa porque no los puedo rellenar en el centro, ¿no? Y pero esto que era que te liberaba de cuestiones, ahora paradójicamente, digamos, te ha quitado igual más tiempo, etcétera, ¿no? Y lo que señalaba ya más relevante ese tema de la necesidad de, por una parte, ver cómo funcionan nuestras escuelas, pero cuando ese ver cómo funcionan nuestras escuelas y sobre todo desde la expectativa social se crea una imagen negativa de la educación, ¿no? De sus propios profesionales, etcétera, y desde esas coordenadas pues es muy difícil el ciclo de la mejora. También esto es una lección aprendida, ¿no? Si no hay altas expectativas de mejorar, no va a haber mejora, ¿no? Y es un componente emocional, ¿no? Y de perceptiva, no es un componente de otro tipo, ¿no? Ni es un y esa tiene que venir con un apoyo de la comunidad. Al final, pues las profesoras y los profesores, los docentes, nos movemos somos un miembro más de la sociedad y vemos cómo se nos percibe nuestro trabajo, etcétera, ¿no? De ahí la necesidad tan fuerte que hay de reforzar la imagen positiva de los docentes y de tal, ¿no? Como un trampolín para la propia mejora y como unas expectativas, ¿no? Y esto hay que saber hacerlo, porque también estos procesos son lentos, ¿no? Cuando se ha abocado a una perspectiva de una imagen negativa o de tal, pues entonces recomponerla cuesta trabajo, pero todos estamos en la obligación, ¿no? En cualquier caso, también hay que decirlo, en España con los profesores nos pasa igual, no podemos exigir que los demás cambien con nosotros. También nosotros como colectivo tenemos un papel, ¿no? Como colectivo, en primer lugar, del establecimiento, ¿no? Demostrar y enseñar que hacemos cosas bien, ¿no? Abrir la escuela y el establecimiento al medio, ¿no? A veces no queremos que los padres participen, pero hay que darle participación en este sentido, de ver cosas que hacemos bien, ¿no? Viene a reforzar nuestra imagen. El apoyo mutuo que tenemos entre unos compañeros y otros, ¿no?
y en fin, el tipo de esfuerzo, sobre todo desde esa perspectiva, que es que no es al otro, es a ti mismo, al tiempo al que te estás favoreciendo, pues es muy necesario en estos tiempos, que nunca mejor dicho son débiles para la educación, ¿no? Y son débiles para la educación porque la autoridad, el respeto y tal ya no vienen dados, hay que ganárselos, ¿no? Antes, como yo digo con una imagen, pues es el profesor y punto, ¿no? No, pero ahora el profesor no es el profesor, depende de qué, digamos, de cómo funcione y de cómo lo haga para que sus propios alumnos le tengan ese tipo de respeto o la comunidad en su conjunto también lo tenga, ¿no? Y lo que digo es esto, si debemos de pedir a los demás, la primera responsabilidad está en cada escuela, en cada establecimiento y en el profesorado como colectivo, ¿no? De apoyarse mutuamente y mostrar a los demás, y ese sería del otro lado, el que se hace bien, porque desde luego, como antes decía, cuando se desmoraliza, la palabra desmoralizar se pierde la fuerza moral, ¿no? Tiene ese sentido. Bueno, ¿no? En español o en castellano no hay posible trampolín de mejora, ¿no? Muchos procesos podemos hacer, pero si tenemos al personal que no cree en ellos, entonces no cabe hacer nada. Muy bien. Vamos a nuestra última pregunta de la mañana. Sí. Bueno, tomando lo último que usted dijo, ¿cuán importante es para usted que la dirección tenga facultad de elegir a su equipo, de seleccionar a los docentes y también de despedir docentes cuando no los evalúe bien o cuando no cumplan su trabajo conforme a los parámetros de evaluación de la escuela? ¿Cuánto incide esto en el mejoramiento educativo? Ya. Sí, este es un punto importante, ¿eh? Que además es un modo, pues si no se entra ahí no puede haber un buen liderazgo pedagógico, y lo peor que es un punto crítico, ¿no? Porque afecta a los docentes que pueden verse atemorizados si el director va a hacer esto o aquello, que perjudique, etcétera, ¿no? Y es un punto que además está también en discusión ahora con la legislación, ¿no? Ayer en una entrevista que se hacía eco, lógicamente, que me hacía una periodista, pues se hacía eco de el temor que hay a los profesores de si un 5% puede, por decirlo así, decir el director que no pueden continuar en el centro porque han mostrado suficientemente que no funcionan bien. Y yo le decía, de temor ninguno, aquel que funcione medianamente bien no le afecta. Y el compañero que tú estás trabajando y ves que no hace, esto pasa en España, ¿no? Y que al final pues cobra igual que tú, es poco motivador para hacerlo bien, ¿no? A veces es descorazonador. E incluso a veces se ha dado en España que le dice un mal compañero a otro, es que te crees que vas a ganar más por esforzarte. Ya, pero esto no se puede permitir, ¿no? Porque así no puede funcionar, como no funciona una empresa medianamente bien si alguien nos hiciera, ¿no? Y esto es lo que lleva a la perspectiva, y es problemático cómo hacerlo, y hay experiencias muy negativas, de si debemos dar algunos tipos de complementos o de incentivos a aquellos que funcionan bien, ¿no? Y por una parte sí, pero por otra hay experiencias de que como lo hagamos mal tiene efectos contrarios a los que pretendíamos, ¿no? Este es el problema siempre en educación. Pero una cosa sí es clara, ¿no? Y es un proyecto pedagógico tiene que contar con capacidades para llevarlo a cabo. Y la primera es el personal, ¿no? En España tenemos un sistema de funcionarios que pueden pedir traslados de unos establecimientos a otros, y introdujimos toda la política más bien anglosajona de proyecto propio de escuela, pero luego la escuela estaba al arbitrio de los profesores que pudieran llegar, ¿no? Al final, claro, el proyecto propio era un documento, porque no tenemos lo básico, que es un equipo estable, ¿no? No puede haber un establecimiento si no hay un equipo estable de personas más o menos comprometidas, etcétera. Y si esos cambiantes, como decía un colega portugués, que también en portugués es parecido, muy heredero del sistema francés, si un proyecto de escuela está al arbitrio de los traslados de los profesores, ¿qué tipo de proyecto de escuela podemos, al menos establemente, podemos hacer? Yo creo que el director tiene que tener capacidades tanto para uno como para otro. El tema está en que esas capacidades tienen que estar
debidamente, iba a decir reguladas, pero en fin, deben estar debidamente reguladas, primero, para que no sean arbitrarias, eso es evidente, ¿no? Un director no puede ser una excusa porque tiene capacidad y tiene que haber otros mecanismos y no puede ser solo su única voz, ¿no?, la que cuente, porque en algunos casos podría ser su única voz, pero en otros casos esa única voz podría ser arbitraria, ¿no? No puede ser la única voz que cuente, ¿no? Y esto hay que tener presente. Incluso a veces podemos cometer un error, pero entonces habría que variarlo, ¿no? Justamente cuando nos diéramos cuenta de que en determinados casos no se estaba haciendo así. Digo, no puede ser la única voz ni la única opinión, ¿no? Y, por ejemplo, los compañeros de la escuela tendrían que tener, o del establecimiento tendrían ese papel, etcétera. Pero también hay que plantearse una cuestión, ¿no? El director no puede estar preso de la continua opinión de lo que quieran los profesores, porque así no cabe ningún tipo de liderazgo, ¿no? Antes me refería al caso español y en alguna medida algo tiene que ver con el chileno. El director no puede ser un reo de los compañeros que lo han elegido, ¿no? Porque así no cabe ningún tipo de liderazgo, ni eso es democrático, ¿no? Dijéramos en términos fuertes, es predemocrático, ¿no? La democracia es, se elige a una persona y esa persona tiene capacidad y se elige en función de un determinado programa al que se ve comprometido y nosotros lo hemos apoyado para que lo cumpla, ¿no? Pero una vez que se ha elegido para que cumpla ese programa, le tenemos que dar una cierta capacidad para que lo lleve a cabo, ¿no? Porque si vamos para adelante y para atrás, pues entonces, en último extremo, aquí no cabe desde lo que le vamos a pedir cuenta, y eso forma parte del concepto que solemos tener también políticamente de la democracia, es que luego le vamos a pedir cuenta en qué medida, por acciones que él no ha hecho, ¿no?, pues eso no se ha desarrollado como había dicho y como se había comprometido a desarrollarlo. Yo creo que eso serían algunas de las líneas que se situarían en esa perspectiva que planteaba Mariano. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. 3 cosas para ir cerrando. Bueno, lo primero, pedirle un aplauso a nuestros panelistas por su pregunta, al profesor por responderla directamente. Lo segundo yo creo que es la síntesis, por cierto, para no repetir. El estado del arte está bastante claro y está apoyando nuestras prácticas. Yo creo que se vuelve a poner acento en que el centro de la reforma y el centro del cambio es la escuela, pero hay un núcleo dentro de la escuela que me pareció particularmente relevante, que es cuando tocaba el tema de la estructura, porque el profesor nos dice, ok, primero, gran misión, educación de calidad para todos. Ese todos ya es yo creo que es una conversación que uno debe tener dentro de la escuela. En muchas escuelas no hablamos del para todos, sino que para la mayoría, pero no para todos. Y ahí hay un primer punto. Y eso obliga a una estrategia de implicación que trae este concepto de gobernanza, ¿no? Y el concepto de implicación es implicación para resolver qué es lo pedagógico, cómo se estima lo administrativo y, por cierto, para abrir el concepto de liderazgo, que es lo que hemos estado conversando en los últimos años. Pero hay un punto central en todas las reformas y también en este discurso que yo creo que es donde se pone el punto, y en este triángulo de la gramática básica, ¿no?, que tiene que ver con esto de un profesor, un grupo de estudiantes y una materia que enseña. Y ese punto no se toca, y probablemente ese es el núcleo de la célula dentro de la escuela que tiene que ver con la reforma estructural. Entonces, siguiendo a Hopkins, que nos decía que cada escuela tiene que hacer su propio camino, yo por lo menos me dio la tarea, me imagino que la mayoría de ustedes, es pensar si efectivamente la estructura de nuestra escuela está respondiendo a este desafío, más allá de lo que la política o la estructura de la política así lo está determinando. Así que, junto con eso, finalmente agradecer, profesor Bolívar, por su visita a Chile. Siempre será bienvenido a nuestra tierra. Muchas gracias.